Muy buenos días, hermanos. Qué bueno verlos esta mañana y poder seguir alabando al Señor al leer su palabra, al responder a ella. Y vamos a ir a Isaías 57 esta mañana. Seguimos con esta serie que, pues, como predicadores ha sido todo un reto. Cada semana agradecemos mucho sus oraciones al acercarnos cada mañana o cada semana más bien al texto. Y pues el Señor es bueno y nos reta con su palabra, ¿cierto? Y en esta mañana el título de la predica es El Santo Monte de Dios o los ídolos. Y yo estaba recordando ¿cómo se llama? Como un anuncio de salud pública en Estados Unidos hace muchos años, en los años 80, que el hombre salía con un huevo y decía, este huevo es tu cerebro. Y había una sartén con aceite caliente ahí y decía, y estas son las drogas. Y después rompía el huevo y lo echaba a la sartén y decía, este es tu cerebro cuando haces drogas. Y impactante, ¿no? Yo me vi el video con mis hijos ayer y pude recordar todas las palabras. Y es como ese impacto de pensar qué hace algo así, ese daño que nos hacemos, ¿cierto? Y creo que este capítulo 57 es lo mismo espiritualmente hablando. Es ver tu vida cuando estás entregado a los ídolos, cómo se ve tu vida. Porque de hecho es un pasaje un poco feo y en eso vamos a verlo. Como algunos pasajes en Ezequiel también, que uno dice, los lee y se siente un poco mal al leerlos, pero es ver la condición nuestra si tenemos ídolos en nuestra vida, que no es una condición bonita, ¿verdad? El mundo pinta los ídolos como si fueran muy hermosos, pero la palabra de Dios nos da la verdad sobre esos ídolos y nos muestra cómo es nuestra vida si estamos entregados a ellos. El contexto, si recordamos un poco, pues hemos venido hablando en los últimos capítulos del 40 hasta el 66, vemos ya más esperanza, pero si recordamos el título de la serie, ¿cuál es? Dios de juicio y de esperanza. Y es algo que hemos visto constantemente y lo vemos hoy también porque el capítulo está dividido en dos. Comienza con la idolatría y después habla de nuestro futuro si fundamentamos nuestra vida en el santo monte de Dios. Y por eso creo que el versículo 13 sirve como una bisagra para darnos la enseñanza más importante. Ahí en el 13 dice, cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y vemos ahí el contraste tan absoluto entre los ídolos que son totalmente inestables, que no pueden salvar, que no te dan un futuro, y el santo monte de Dios, que habla de Jerusalén, cuando Cristo esté allá reinando, va a ser algo totalmente estable, un futuro estable, un futuro maravilloso. Entonces, al pensar en eso, debemos edificar nuestra vida sobre el santo monte de Dios y no sobre los ídolos. Es como la idea principal del texto. Debemos edificar nuestra vida sobre el santo monte de Dios y no sobre los ídolos. Y nos recuerda lo que vemos cuando Jesús termina el sermón del monte y habla de edificar nuestra vida sobre la roca y no sobre la arena. Es decir, lo que vemos aquí lo vemos en muchas partes. Y vamos a ver que hay tres razones, por lo menos, por qué debemos edificar nuestra vida sobre el santo monte de Dios y no los ídolos. Pero vamos a orar antes para entrar aquí al texto. Padre, queremos seguir en tu presencia esta mañana durante estos minutos para seguir contemplando, Padre, quién eres tú y ver ese futuro tan hermoso que tú prometes. Pero también, Padre, queremos entrar para mirar lo triste de la idolatría. Y oramos que tú nos permitas, Padre, ver con esa claridad espiritual
Y si hay algún ídolo en nuestro corazón, Padre, que lo podamos ver en todo lo que es, Padre, porque es horrible, es terrible, es algo que no te agrada a ti y finalmente nos llevará a un castigo si no nos arrepentimos. Y Padre, queremos orar que podamos ver eso, que me ayudes como predicador también a tener las palabras adecuadas, Padre, y que podamos poner mucha atención a tu palabra, que tu espíritu obre en la vida de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces debemos edificar nuestra vida sobre el santo monte de Dios y no sobre los ídolos. Y la primera razón por la cual debemos hacerlo la vemos en los versículos 1 al 9. Y como mencioné, este texto es un poco gráfico, pero vamos a leerlo con atención. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios o rectamente. Bueno, ahí vemos que la situación estaba bastante difícil porque los justos morían y nadie les prestaba atención. Los pecadores estaban creciendo como vemos en el Salmo 37 y los justos estaban pensando por qué esto pasa. La idolatría estaba en el pueblo, como hemos visto. Miren el 3. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Pues Dios está llamando la atención a esta generación que dice que es del adúltero, de la fornicaria. Y vemos aquí que Dios habla de la idolatría como adulterio espiritual. Y habla aquí en el 4 de alguien que se está burlando, ¿cierto? Que ensanchar la boca es abrir la boca grande y sacar la lengua para burlarse de otros. Y dice, ¿no sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Pues ahí el 6 es un poco difícil, ¿verdad? Pero parece que ellos estaban ofreciendo sacrificios a unas piedras en sus religiones falsas, en su idolatría. Y al final del versículo Dios dice, no habré de castigar estas cosas. Entonces la primera razón por la cual debemos de cesar los ídolos es porque los ídolos nos llevan al castigo. Los ídolos nos llevan al castigo y lo vemos ahí en el 6. Si seguimos, también lo vamos a ver al final. El 7 dice, sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer su sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste. Y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Vemos ahí que los ídolos nos llevan al castigo. Y obviamente esto habla de personas dentro del pueblo que nombraban a Dios, pero en su vida no lo conocían. Como decía el hermano Héctor, eso de conocer habla de conocerlo personalmente. No es solamente decir algo, no es solamente hacer algo, sino es conocerlo en nuestro corazón profundamente, íntimamente conocerlo. Y ellos estaban ahí en su adulterio espiritual, haciendo cosas horribles al mismo tiempo que decían que adoraban a Dios. Ahora, ¿qué hacemos con un pasaje así, hermanos?
Es decir, ¿quién va a decir, no, es que yo ofrezco incienso a mis ídolos bajo los árboles frondosos? Pues nadie lo va a decir, ¿cierto? Pero cada vez que tenemos un ídolo, significa que hemos puesto algo en el lugar que solamente Dios puede ocupar. Hemos puesto algo en el lugar de Dios, quien es el único Salvador, y pensamos que ese algo nos puede satisfacer, nos puede llenar de gozo, nos puede dar seguridad, nos puede dar placer, y es hacer lo mismo, aunque nunca lo diríamos, ¿cierto? Entonces tenemos que pensar cuál es el centro de nuestra vida, qué estamos buscando, porque cada vez que buscamos el placer en algo diferente de Dios, pues estamos siguiendo un ídolo. Cada vez que cedemos a la lujuria, tenemos un ídolo. Si damos rienda suelta a nuestro egoísmo, tenemos un ídolo. Si damos rienda suelta a nuestro mal genio, tenemos un ídolo también. Porque cada pecado conlleva un ídolo, o está un ídolo ahí escondido en el corazón nuevo. Y obviamente necesitamos conocer a Cristo para ser liberados de todos los ídolos. Porque si no conocemos a Cristo, necesariamente tenemos algo que está en su lugar en nuestra vida. Y eso varía con cada persona, ¿cierto? Hay personas que para ellos son los vicios tal vez, es el trago, es el placer. Para otras personas es una religión, que siguen una religión y para ellos han puesto esa religión en el lugar de Cristo. Pero solamente Cristo nos puede salvar. Y vemos aquí que los ídolos finalmente a dónde lleva a la persona que no se arrepiente. Pues Dios hace la pregunta al final del 6, ¿no habré de castigar estas cosas? Y en toda la Biblia vemos que Él, como Dios, como juez, finalmente tiene que castigar a los que no se arrepienten. ¿Y por qué es así? Porque Él es justo y santo. Y lo vamos a ver más adelante en el texto. Miren ahí el 9 al final también. Y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Vemos ahí también que habla de ese castigo final de la muerte y después el infierno, ¿cierto? Ese lugar de los muertos, el Seol. Y curiosamente vamos a ver que esa palabra te abatiste ocurre después en un sentido positivo, cuando la persona se humilla ante Dios, pero aquí es abatirse, es estar mal y llegar finalmente al Seol. Cuando pensamos en esto, pues si pensamos en esto, sacrificar a los ídolos daba una idea de seguridad o de control. A veces no lo pensamos así, pero con un ídolo es algo que tú puedes manejar en un sentido. Ellos pensaban si tenían un problema, podrían sacrificar a su ídolo para salir bien librado de eso. Por ejemplo, si uno tenía que viajar por el mar, ¿qué hacía? Bueno, vamos a sacrificar al Dios del mar para que nos proteja, ¿cierto? O si tenemos que subir la montaña, vamos a hacer un sacrificio al Dios de la montaña para que nos guarde en el camino. Y eso daba alguna idea de un control sobre la naturaleza. Lo mismo cuando tenemos un ídolo en nuestra vida, nos da cierta idea de un control sobre algo. Porque no es Dios, nadie puede controlar a Dios. Pero cuando es un ídolo lo podemos controlar a veces, pero finalmente nos esclaviza también, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en eso, tenemos que recordar ese hecho. ¿Será que la idolatría puede invadir la vida de alguien que profesa ser cristiano? Ciertamente. Y eso es lo que me llamó la atención esta semana, que este pasaje, esta porción está en un contexto del pueblo de Dios. Y habla de esta idolatría tan fea dentro del pueblo de Dios. Y pensaba en la iglesia. ¿Será que esto puede estar en la iglesia y no nos damos cuenta? ¿O en nuestro corazón y no nos damos cuenta? Y me hizo pensar en algo que hablamos con algunos de los hermanos el año pasado sobre Rabbi Zacarías. Él fue un apologista, es decir, defensor de la fe cristiana famoso.
El hombre escribió muchos libros. El hombre viajaba por todo el mundo predicando a Cristo. El hombre iba a universidades seculares para debatir con ateos y mucha gente lo tenía en alta estima. Él falleció en el 2020 y después surgieron acusaciones en su contra y habían salido antes algunas, pero él siempre refutaba cada acusación. Resulta después que llegaron tantas acusaciones que el ministerio de él tuvo que investigar eso, mandó a hacer una investigación y no voy a entrar en detalles, hermanos, pero el hombre vivía una doble vida. Es decir, viajaba para predicar a Cristo en una conferencia y en su cuarto estaba mandando a traer mujeres, presionándolas con su fama, con su dinero y diciendo que era un siervo de Dios y lo merecía. Imagínense. Y lo triste de eso es que también la junta directiva de su ministerio reconoció esto y voy a leer algo textualmente. Ravi utilizó una amplia serie de medidas para ocultar su conducta de su familia, compañeros y amigos. Sin embargo, también reconocemos que en situaciones de abuso prolongado, a menudo existen problemas significativos de estructura, política y cultura interna. Nuestro personal, nuestros donantes y el público confiaron en nosotros para que mentoreáramos y supervisáramos a Ravi Zacarías y nos aseguráramos de que rindiera cuentas y en esto hemos fallado. Qué triste, ¿verdad? Y eso cuando lo escuchamos, nos sacudió eso. Porque qué tan fácilmente es profesar algo, predicar a Cristo, hablar ante los demás y aguardar o guardar en el corazón un ídolo secreto que quizás nadie más sabe. Y vemos ahí también lo que ellos dicen es algo muy importante. ¿Cómo podemos vencer un ídolo? Nos necesitamos, hermanos, ¿cierto? Porque cuando uno dice, no, yo voy a lidiar con mi ídolo yo solo, no voy a contarle a nadie porque ¿qué pensarán de mí? Pues vamos a terminar vencidos por ese ídolo. Porque toca confesar el pecado a otras personas para que nos ayuden. Y es seguramente con Ravi eso empezó con algo pequeño, ¿verdad? Una tentación como pasó con David. David miró y en ese momento pecó y ¿qué debía hacer? Confesarlo, arrepentirse y hablar con alguien. ¿Cierto? Pero con un ídolo, ¿qué hacemos? Lo queremos mantener en las tinieblas, porque en las tinieblas nadie va a saber. Y es lo que ese pueblo hacía. Ellos hacían estas cosas tratando de aparentar algo ante los demás. Y ahí el peligro. Y como iglesia tenemos que reconocerlo porque nadie es exento. Como dice Pablo, así que él piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, nuevamente, eso nos debe advertir que hay un peligro inminente de tener un ídolo. Y nuevamente, no tiene que ser solamente un ídolo sexual, puede serlo. Pero hay muchos ídolos y tenemos que reconocerlo en nuestra vida. Los ídolos florecen en las tinieblas, pero si los sacamos a la luz se marchitan. Con la gracia de Cristo es maravilloso saber que podemos confesar el pecado y Dios nos limpia y nos da un corazón renovado, como vamos a escuchar en el Salmo 51 en la cena, y nos limpia y nos da ese gozo de la salvación nuevamente. Pero si estamos guardando ese ídolo, no tenemos gozo, no tenemos paz. Y es por eso que tenemos que confesarlo. Pues Juan dice que si uno vive entretenido con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, pues la palabra dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces no podemos decir que somos cristianos y vivir en la idolatría. Tenemos que confesarlo. Porque como él sigue en el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y me recuerda también el 1:9, si confesamos nuestros pecados y él es justo y fiel
fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bonito, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que los ídolos llevan al castigo. Entonces, cuando predicamos aquí, siempre damos una invitación de parte de Dios de arrepentirse de los ídolos que tienes y creer en Cristo, porque ahí viene la libertad, ahí viene la vida nueva en Cristo y ya puedes vencer esos ídolos. Miremos el versículo 10 para ver la segunda razón por la cual debemos edificar nuestra vida sobre el santo monte de Dios y no sobre los ídolos. El 10 dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Qué versículo, ¿verdad? Ahí estaban cansados con su idolatría, pero en medio del cansancio sacaron fuerzas nuevas. Y debería ser cuando estamos cansados espiritualmente, sacar fuerzas espirituales, ellos haciendo opuesto. Entendían su condición triste, pero no sabían qué hacer y cobraron fuerzas nuevas para seguir pecando. Miren el 11, ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿No te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Ahí vemos lo más importante en la mitad del 11, que no se acordaron de él y él no venía al pensamiento de ellos. Ellos estaban tratando de alejar a Dios de sus pensamientos, porque claro, cuando uno piensa en Dios en medio de la idolatría, uno se siente peor. Vemos también en el 12, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Vemos ahí que finalmente los ídolos no nos pueden salvar. Entonces, bueno, voy a mencionarle el segundo encabezado, es porque los ídolos no salvan. Los ídolos no salvan. Por eso tenemos que rechazarlo contundentemente, porque no salvan. Ya lo leímos en el 13. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. El problema con un ídolo, ¿cuál es? Pues nunca puede salvar. Te promete algo y nunca puede cumplir. Te promete satisfacción y te deja peor que antes. Te promete la salvación y te condena, te esclaviza. Y eso es lo triste de la idolatría, que nunca puede salvar. Entonces, si pensamos en esto, son totalmente inestables estos ídolos. Lo vemos ahí en el 13 que a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Y en estos días podemos pensar en eso mucho, ¿verdad? Hace 2 noches se sonó la alarma del carro varias veces. Yo pensé que era un gato. Entonces me hice en el balcón para mirar y fue que la brisa estaba tomando una rama y estaba pegando el carro. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Pero la brisa era tan fuerte, ¿verdad? Pero aquí dice que esa brisa, ese viento los llevaría, ¿cierto? Los arrebataría. Y lo vemos también al final del pasaje. Miren el 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus hojas arrojan cieno y lodo. Y también aquí en Santa Marta lo entendemos bien, ¿cierto? Cuando llueve fuertemente y el lodo y el barro y todo lo demás llega al mar y nadie quiere meterse en ese mar. O también cuando el mar está muy agitado, nadie quiere estar allá metido porque es peligrosísimo. Entonces lo mismo con los ídolos, pues no pueden salvar. Nos prometen algo, pero es como un mar en tempestad. Es como un viento fuerte que va a arruinar nuestra vida. Y en esto, pues sé que hemos trabajado este tema en el libro y en otras clases. Y yo sé que las mujeres también trabajaron un libro, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, sobre los ídolos del corazón. Pero en eso, ¿cómo identificamos un ídolo en nuestra vida?
Y hay una frase, si decimos, si yo tuviera algo y ponemos algo en ese espacio, si yo tuviera el éxito que merezco, estaría contento. ¿Sí? Entonces, si ponemos una palabra ahí, podemos identificar un ídolo. ¿Qué necesitamos para sentir seguridad? ¿Qué necesitamos para sentir gozo? ¿En qué pensamos cuando estamos a solas? ¿A dónde va nuestra mente? Si decimos, no, si solamente tuviera esto, estaría bien. Si ese algo no es Jesucristo, es un ídolo. ¿Cierto? Y eso duele porque muchas veces, si yo solamente tuviera más dinero, estaría seguro. Si yo solamente tuviera más placer, estaría bien. Si yo tuviera el trabajo que quiero, estaría bien. Si yo tuviera, bueno, podemos poner cualquier cosa ahí, ¿cierto? No voy a seguir, pero ustedes lo pueden hacer para identificar. O bueno, tengo otro aquí. Si tuviera más comodidad, podría estar contento. ¿Y qué hacemos? Ponemos algo en ese espacio que es un ídolo y en eso nos enfocamos. Y nuestra vida empieza a girar en torno a eso. Y muchas veces no nos damos cuenta porque como es el centro de la vida, es como el pez que está en el agua, está mojado y no sabe que está mojado. Pero finalmente tenemos que darnos cuenta de los ídolos que tenemos en nuestra vida. Y la idolatría puede ser algo muy abierto o algo escondido. Que en algunos casos es algo que todo el mundo se da cuenta. En otros casos, como el de Rabbi Zacarías, fue algo que él pudo esconder muchos años, pero ante el Señor no escondemos nada, ¿cierto? Y en eso leí, no sé si algunos leyeron sobre un cierto Thomas Manfield, un galés de 29 años. La semana pasada, él era entrenador personal. Y entonces él compró un suplemento de cafeína en polvo. Y él debía tomarse 60 a 300 miligramos de cafeína supuestamente para ayudarle a hacer deporte mejor, ¿cierto? Pero no tenía la balanza correcta. Entonces se echó 2 gramos, en vez de 60 hasta 300 miligramos, 2 gramos que dicen que equivalía a 500 tazas de café. Se tomó eso y enseguida le dio un infarto y se murió instantáneamente. Y a veces pensamos, hermanos, que la idolatría es así. Que no es solamente 2 gramos de idolatría y no me va a hacer daño. Ahora, por cierto, una taza de café está bien. Pero 500 tazas de café. Y es diferente la idolatría por eso, porque no hay una forma de tener un poco de idolatría y estar bien. No solamente 60 miligramos y voy a sobrevivir. No, porque es algo que hace daño siempre. Entonces, con la idolatría tenemos que estar muy, muy pilas con esto porque puede entrar en nuestra vida y no nos damos cuenta. Tienes que entender que la idolatría lleva a la muerte si no te arrepientes y crees en el Señor Jesús. Y es algo, como hemos dicho muchas veces el pastor y yo, desde ese púlpito, que oramos por todos ustedes para que cada uno pueda llegar al punto de decir, yo necesito a Cristo. Puede que sea hijo de una familia cristiana. Puede que hayas estado aquí 6 años. Pero si no conoces a Cristo, ¿a dónde te llevará la muerte? Pues al castigo eterno, porque Dios es el único que nos puede salvar. Ningún ídolo nos puede salvar. Bien, miremos la tercera razón por la cual debemos edificar nuestra vida sobre el santo monte de Dios y no sobre los ídolos. Y aquí hemos aguantado 2 encabezados tristes. ¿Cuál fue el primero, hermanos? Los ídolos llevan al castigo. El segundo, los ídolos nos salvan. Y aquí vamos a ver lo positivo de esta mañana y vamos a ir después a la Santa Cena para seguir meditando en esto.
Miren el 14. Y dirá, allanad, allanad, barred del camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz, el que está lejos y al cercano dije Jehová y lo sanaré. Qué pasaje tan hermoso, ¿cierto? Qué porción tan hermosa. Ahí vemos ese contraste, por ejemplo, en el 15, porque nos recuerda quién es Dios. Él es alto, Él es sublime, dice que habita la eternidad, pero también en donde habita. Dice, cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad. Y nos recuerda Isaías 6. Cuando Isaías vio a Dios exaltado, sublime, santo, santo, santo en su gloria, ¿qué hizo? Cayó ahí como muerto, como siempre pasa con todos los que tuvieron un pequeño destello de la gloria de Dios. Pero dice, yo habito en la altura y la santidad y con, ¿qué dice iglesia? El quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso habla de la salvación. Eso habla de humillarse en arrepentimiento ante Dios al ver tu idolatría y recibir la provisión de Dios que nosotros sabemos que es Cristo Jesús. Ellos no lo tenían tan claro como nosotros. Pero incluso en los cantos del siervo hemos podido ver que ellos tenían una idea del Salvador, el 53, por ejemplo, pero nosotros lo tenemos más claro. Entonces, si te humillas ante Él, Él te perdona, te da una vida nueva en Cristo Jesús. Y qué palabra de ánimo, ¿verdad? Porque cuando uno cae en un pecado, ¿cómo se siente? Eso es terrible, eso es triste y a veces uno se desanima tanto, pero aquí, ¿qué dice? Que Dios busca a los que somos quebrantados y humildes de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y habla ahí también de la rebeldía de ellos, pero habla más aún de la gracia de Dios. Todo lo que Él hizo y lo que promete en el 18, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a Él y a sus enlutados. Entonces, ¿por qué debemos edificar nuestra vida sobre el santo monte de Dios y no los ídolos? Porque Dios nunca decepciona. Dios nunca decepciona. Y vemos aquí que ellos en su mente estaban buscando algo, pero lo tenían todo en Él. Estaban buscando algo para satisfacer sus deseos y tenían todo en Dios mismo. Realmente es maravilloso contemplar ese futuro, ¿cierto? Porque en el 13 al final dice, más el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Habla de este futuro que hemos visto en todo el libro, maravilloso de estar andando con el Señor Jesús, de estar en la gloria con Él eternamente. Y miren el 19, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Esa es la promesa. Y esa promesa nunca decepciona. Y si pensamos en el Evangelio es una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es una promesa
que parece tan sencilla esa promesa que a veces la gente no quiere aceptar. Porque no tienes que hacer 1000 obras, no tienes que hacer 1000 cosas, sino humillarse ante Él en arrepentimiento y creer en Él para ser salvo. Y es una promesa, si creemos en Él, seremos salvos. Y habrá paz eternamente. Y Dios nunca decepciona. Vemos ahí en el 20 y 21 ese contraste también. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y es interesante cómo él termina con esa advertencia nuevamente. Él promete que no va a decepcionar, pero también advierte, si no lo recibimos, hay un futuro muy triste que nos espera, que no hay paz para los impíos. Entonces debemos tomar eso en cuenta. Y no sé, pues recuerdo con Holly, fuimos a un restaurante una vez aquí en el centro, no voy a decir cuál. En un edificio elegante, un menú elegante, algo especial, no recuerdo si fue el aniversario o algo así. Y yo estaba mirando el menú y había un pescado y la foto y la descripción hizo hacer agua a la boca, ¿cierto? Estaba mirando eso y uno empieza a imaginarse ese plato, ¿verdad? Con arroz de coco que me encanta y todo. Bueno, llega el plato, hermanos, y con el primer bocado dice uno, no, me equivoqué. El pescado sobrecocido, como si fuera algo de caucho. La ensalada triste, marchita. El arroz de coco mediocre, yo no sé hacerlo, pero pudiera hacer uno mejor. Y uno dice, lo único elegante de todo esto es el precio. Realmente. Y muchas veces me arrepiento y digo, no, hubiera sido mejor la salchipapa con una potni malta. ¿Cierto? Porque con eso uno no se decepciona. Pero lo bonito de Dios, Él nos promete muchas cosas y lo triste es que no podemos creer lo que Él nos dice. Pero lo que Él promete es mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Es mejor. Y nosotros solamente vislumbramos un poco de esas promesas para el futuro. Y en la palabra, yo creo que todos sus autores estaban intentando con todas sus fuerzas escribir algo que pudiera darnos una pequeña idea. Eso es lo que vemos en el Apocalipsis, por ejemplo, que Juan está ahí esforzándose con con su, ¿cómo se llama? Bueno, su lapicero no, pero esforzándose, tratando de escribir algo que pudiera darnos una pequeña idea de lo que es estar con Cristo. Pero hermanos, lo cierto es que eso no nos va a decepcionar. Entonces tenemos que vivir por fe. Y el mundo nos atrae con sus ídolos y tenemos que ver, ellos nos decepcionan. Ellos nos van a llevar al castigo. Ellos no salvan, pero Cristo sí salva. Cristo sí nos va a dar toda la satisfacción posible, todo el gozo posible, porque Él es el Rey, Él es el Salvador. Entonces, cuando pensamos en esto, tenemos que recordar sobre qué vamos a fundamentar nuestra vida. ¿Sobre el santo monte de Dios o sobre los ídolos? Entonces, para pensar en una respuesta para cada uno al finalizar, sobre qué estás edificando tu vida. ¿Qué buscas en esta vida? ¿Realmente qué buscas? Si es el éxito humano, si es el placer, si es simplemente pasarla bien, eso tiene su placer momentáneo, ¿cierto? Su placer temporal. Pero la palabra de Dios nos enseña que necesitamos humillarnos ante Dios, como vemos en el 15, para recibir la salvación en Cristo. ¿Y cómo se recibe? Pues como hemos visto, no es por ningún mérito nuestro, no es por ninguna obra. La palabra de Dios dice que es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de lo que ha hecho, sino que simplemente vemos nuestro pecado y vemos lo que Cristo hizo y por la sola fe creemos en Él y somos salvos. Y es la bendición del Evangelio.
si ya somos cristianos, necesitamos edificar nuestra vida sobre el santo monte de Dios cada día. Habitar en ese lugar de humildad. Porque el 15, miren el 15 para terminar. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí debemos estar habitando todos los días. Con ese espíritu quebrantado, con ese espíritu contrito, con ese espíritu humilde de reconocer que es solo por su gracia que podemos vencer los ídolos y vivir para Él.